Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de interbloqueos, pero primero vamos a hacer un recordatorio de los temas que vimos la clase pasada, así rápidamente. ¿Entró alguien más? Ahora que recuerdo el tema del video, me lo olvidé subir ayer completamente, y ahora lo que voy a hacer es creo que Nicolás es, que lo compartió en HD, voy a ver si lo puedo bajar y subo ese directamente, así ya queda en YouTube. Por lo menos uno queda en 1080. Al principio, bueno, vamos a hablar de interbloqueos. Si esto me deja. ¿Qué era un interbloqueo? Que era una situación donde tenía dos o más procesos que se encontraban en un estado de espera de un recurso, que ese recurso no dependía digamos, del propio proceso, sino que del otro proceso o de los otros procesos, de otros procesos. Y a su vez, esos otros procesos dependían de un recurso que estaba tomado por por otro proceso, en donde de alguna forma se daba una espera circular, y eso hacía que el estado quede, digamos, el estado de la ejecución de todos los procesos quede en un estado de interbloqueo, o de abrazo mortal, o deadlock, o como lo quieran llamar. Esto eran las tres partes digamos, las tres partes que necesita un proceso, que necesita realizar un proceso para tomar un recurso. Primero es la solicitud, ver si el recurso está tomado, o está disponible, o está, digamos, puede ser que no sé, se haya desconectado o lo que sea. Después el uso en sí del recurso, y por último la liberación, que era tan importante como el uso, porque si no quedaba digamos, el recurso podía quedar tomado por un proceso y era bastante complicado salir de ese estado, porque quedan recursos tomados por procesos que ya dejaron de utilizarlo, y hace que otros procesos puedan llegar a requerir ese recurso y no lo tengan disponible. Estas eran las llamadas al sistema básicas para requerir recursos: open, close, request, release, allocate y free, como en caso de que sea archivos, dispositivos o memoria. Open y close, creo que lo vi, por lo menos en algún ejemplo, no me acuerdo si abrimos archivos. Por ahí uno de los primeros ejemplos tenían algo en C de open y close. De request y de release no vimos ningún ejemplo. Y allocate y free, ustedes cuando trabajan con listas dinámicas utilizan estas funciones o estas llamadas al sistema. O sea, cuando arman listas, pero no listas a través de vectores, sino listas digamos, dinámicas, que van creando nodos y necesitan otro nodo y lo van agregando. Entonces ahí usan este tipo de llamadas al sistema. Hablamos de que los recursos podían ser físicos o lógicos. Dimos algunos ejemplos: no sé, impresoras, escáner, discos, unidades de CD, DVD, como físicos; y lógicos, archivos, semáforos, monitores, y algunas de las IPCs que vimos: cola de mensajes, memoria compartida, sockets, bueno, RMI, alguna RPC también. Bueno, esto va para el otro lado. Ahí. Este es un ejemplo de interbloqueo de un par de semáforos. Esto, por ahí en la intro que hablamos el jueves, siempre relacionamos a los interbloqueos con los semáforos, como para unir una clase con la otra, digamos, pero dijimos que también no necesariamente todos los interbloqueos, perdón, que solo la sincronización con semáforos podía llegar
llevar a un interbloqueo, sino que podía ser, no sé, el acceso a archivos o como impresoras o a lo que sea, o algún recurso físico. Pero bueno, en el caso del semáforo quedaba como muy marcado si digamos, la ejecución se cortaba entre uno y otro semáforo y había un cambio de contexto. Y acá nuevamente había un cambio de contexto, acá se producía el interbloqueo. Digamos, ambos quedaban esperando que se libere uno y otro semáforo, y eso no iba a suceder nunca y quedaban los dos procesos sin ejecución. O en realidad solo ejecutaban la primera línea y el resto no ejecutaban nada. Esta era la nomenclatura que vamos a utilizar para graficar de alguna forma un diagrama de grafos o de relaciones, digamos. Este diagrama de grafos es un diagrama que representa las relaciones entre los procesos y los recursos. Esto eran las condiciones necesarias para que exista un interbloqueo. Hablamos de exclusión mutua, retención espera, sin desalojo, espera circular. Dijimos que estas tres no eran sencillas de romper porque dependían de alguna forma de la, ¿cómo es que se dice? De la estructura del recurso o de la idiosincrasia del recurso, no sé cómo, de la naturaleza del recurso, y por ahí lo que íbamos a atacar era la espera circular. El tema de la espera circular era los que nos permite romper de alguna forma con el interbloqueo. Este es el diagrama de grafos, donde podía tener un proceso, que es un circulito con el número o nombre del proceso. El recurso con las n instancias, acá son 3 instancias, pero podrían ser 9, 5, 2, 1. Algo que no les mencioné acá, que nosotros cuando empecemos a graficar los grafos digamos, de la estructura de todos los procesos con todos los recursos, a veces se va a complicar graficar. Por ejemplo, va a haber ejercicios que tienen 5 instancias, y graficar 5 flechitas que van a todos los procesos se hace es un plato de fideos, eso todo entrelazado, y por ahí lo que hacemos es marcamos una flechita y después lo cortamos con una barrita y decimos la cantidad de flechitas equivalentes que serían, no sé, 5. O sea, hacemos esto mismo y acá le ponemos 1, 2 o 3, depende de la cantidad digamos, de recursos que requieren o que tienen asignados. Pero básicamente esto sería la estructura básica de la diagrama de grafos. Bueno, dijimos que los grafos, al ver los grafos podemos detectar cuando hay un interbloqueo. Digamos que necesariamente tiene que haber un ciclo para que haya un interbloqueo, pero a veces puede ser que teniendo ciclos no existan interbloqueos, como era este caso, porque en este caso se liberaba alguno de estos perdón, si estos procesos liberaban liberaban un recurso o una instancia de este recurso, podía tomar este recurso y seguir su operación. Y en este caso, no, acá ya tengo un ciclo y tengo un interbloqueo porque no tengo forma de que alguno libere un recurso, que algún proceso libere algún recurso digamos, y libere todo el sistema del interbloqueo. Y acá directamente no tengo interbloqueos. Hablamos de las 4 formas de tratar los interbloqueos, que serían prevención. Primero, prevención sería romper alguna de estas 4 razones o condiciones que tienen, digamos, que tienen que existir para que exista un interbloqueo. Eso sería
prevención. Evasión sería aplicar un mecanismo de grafos o de, ¿cómo se dice? Cuando veamos el algoritmo del banquero, y con eso, con ese método, podemos romper o prevenir, evadir, perdón, el interbloqueo. Después, digamos, esto tenía como ventaja que lo evitaba al interbloqueo. Pero bueno, las dos siguientes o los dos siguientes métodos de tratarlos, directamente el interbloqueo sucede y no tengo forma de que no suceda, porque no estoy empleando ni prevención ni evasión, y al suceder tengo que o tratarlo de alguna forma, decir, bueno, el proceso X ahora lo mato, libera todos sus recursos y sigo con el resto de los procesos. Eso va a traer una complejidad o va a traer una complicación que va a hacer que el sistema tenga que reprocesar un montón de información. Va a haber una pérdida de performance ahí del sistema, pero voy a terminar saliendo del interbloqueo. Y por último, ignorarlo. Que dijimos que los sistemas operativos modernos no trataban los interbloqueos y que, bueno, si sucedían, eran muy poco probables y, como se dice, estaba pensando en algo que no les mencioné la clase pasada, pero si sucedían y bueno, el sistema tenía que o convivir con eso, yo me quedo como usuario esperando que suceda algo y no pasa nada con ese proceso, y como usuario los podría, no sé, podría matar un proceso. Yo noto, o sea, veo que el sistema está lento o que lo que estoy ejecutando no se ejecuta, lo corro a mano, no es que el sistema deja de tener utilidad, porque el sistema sigue switcheando entre los N procesos, no es que no cambia de un proceso a otro, sino que cuando va a llegar a esos procesos que están interbloqueados no se van a ejecutar. O voy a ver que en realidad los procesos sí se van a ejecutar, pero van a quedar en un estado de espera de un recurso. Pero el resto de los procesos se van a ejecutar. Y yo voy a ver como usuario del sistema que tengo procesos que están siempre en el mismo nivel o siempre en el mismo estado, y lo que puedo hacer es matarlos. Mano. No es que voy a perder eh, el control del sistema por tener un interbloqueo. Pero los sistemas modernos básicamente no hacen nada. Lo que no les mencioné es que hoy en día, digamos, los sistemas son tan complejos, son tan, digamos, no los sistemas de usuarios, sino los sistemas de servidores. Ustedes piensen que, no sé, tienen una granja de servidores. Y como les mostré las primeras clases, que tienen un entorno de virtualización donde acceden a los recursos que te da el sistema a través de un hipervisor o a través de una herramienta de máquinas virtuales. Esas herramientas de máquinas virtuales van a tener que acceder a recursos y le van a tener que dar a cada proceso que corre una máquina virtual distinta el acceso a un recurso. Y ahí, cuando tengo, no les digo cientos, pero por ahí tengo cientos, si soy, no sé, Amazon o si soy Microsoft, y estoy manejando servidores con cientos o miles o cientos, no sé si tendrán cientos de miles de servidores en sus servidores que están en la nube. Eso sí puede llegar a provocar que el sistema operativo donde corren en todos estos entornos de máquinas virtuales, no les estoy diciendo las máquinas invitadas, digamos, no las máquinas de los clientes que están colgadas en la nube, sino que el sistema operativo que administra todo ese ambiente virtual, ahí sí voy a tener que tratar
de alguna forma, porque seguramente en algún momento dos servidores virtuales de algún proveedor quieran, de algún cliente quiera acceder a un recurso físico que está siendo compartido. Digamos, yo no tengo como parte de la virtualización un disco específico para mí como cliente. Ese disco es compartido entre todas las máquinas que entran en ese disco y aprovecho hasta el último byte para que rinda el espacio, por ejemplo. Y ahí sí voy a tener que tratarlo. Seguramente ese tipo de sistemas, obviamente mucho más grandes y más complejos, tienen algún tipo de detección eh, y rompen el interbloqueo, o tienen algún tipo de sistema de evasión y rompen el interbloqueo. En realidad lo evitan en el caso de la evasión. Este era el ejemplo meme, no me voy a detener en el ejemplito ese. Prevención de un interbloqueo, tenía que romper alguna de las 4 condiciones: exclusión mutua, retención y espera, sin desalojo, esto lo vimos en detalle, así que lo vamos a pasar, y espera circular, evasión, las restricciones de prevención pueden prevenir interbloqueos, alguna de las 4, romper alguna de las 4 condiciones o de la naturaleza del recurso, pero en decremento del rendimiento del sistema y de la baja tasa de utilización de los recursos. Otro método es requerir información adicional por adelantado de los recursos que serán requeridos. Esto no es sencillo, digamos. No todos los desarrolladores conocen los recursos que van a utilizar y en qué momento. Porque puede ser, no sé, una nueva versión de una aplicación que requiera más recursos. Voy a tener que cambiar todo el requerimiento y presentárselo así al sistema operativo. Y acá acá sí me voy a parar un ratito, porque esto el jueves me agarró un síncope cerebral ahí, quedé medio... y hoy sí se los voy a explicar bien. Yo les dije que tenía que llegar a un estado, podía llegar a un estado seguro o a un estado inseguro. Entonces, después recordé por qué puse este rectángulo acá tapando una parte. Vamos acá, así se ve. La idea de este ejemplo es la siguiente, ¿no? Yo tengo acá, eso ahí, primero los procesos, después un total de recursos, de un tipo de recurso, del recurso, no sé, A, B, supongamos que es R1, de los cuales los procesos describen las necesidades máximas que van a requerir de ese recurso. O sea, P0 como máximo puede requerir 10, P1 como máximo puede requerir 4, y P2 como máximo va a requerir 9, ¿no? Nunca, jamás se debe cumplir que este número sea mayor que este. Si yo estoy requiriendo como máximo más de los que tengo disponibles, no lo voy a poder, no voy a poder ejecutarlo nunca. Entonces, esa sería la condición primera, digamos, que debo cumplir. Y después, la segunda condición que debo cumplir es, yo en un estado T0, acá le pongo, en un estado T0, de este recurso voy a requerir, estoy utilizando, acá no era voy a requerir, esto fue el error estas son las necesidades actuales. Esto es lo que estoy utilizando en este momento. Entonces, estoy utilizando 5, 2 y 2. Si ven acá, si yo en este momento, en un estado de ejecución donde ya se ejecutaron varias veces los procesos, el estado que tengo es que en este momento estoy utilizando 5 recursos con el proceso 0 de este tipo.
dos recursos o dos instancias de este proceso, de este recurso con este proceso, y dos instancias de este recurso con este proceso. Entonces, en total, acá estoy requiriendo o estoy utilizando en realidad 9 recursos. 9 recursos de los 12 que tengo. Entonces me van a quedar 3 libres. Esos 3 libres hacen que el único que pueda ejecutar yo en un primer momento, si yo por ejemplo quiero ejecutar este, para llegar al máximo, si P0 me requiriese 5 procesos más, no lo voy a poder ejecutar, porque como máximo tengo 3 libres. Y acá en P1 sí puedo, porque puedo pasar de 2 a 4 sumándole 2, y acá no puedo, acá necesito 7. Entonces, lo que voy a tener que hacer es comenzar por el proceso P1, sí o sí. Entonces, al comenzar por el proceso P1, lo ejecuto a P1 y luego lo que hace P1 es liberar lo que tenía asignado. Entonces, al liberarlo, libera esos dos que tenía acá. Al liberarlo me van a quedar entonces 5 libres. Si yo tengo 5 libres y quiero ejecutar P2, para pasar de 2 a 9 necesito 7. O sea, P2 no voy a poder ejecutarlo. ¿Se entiende? ¿Están ahí? ¿Ahí están? Sí. Ahí me quedo más tranquilo, que hay por lo menos dos están despiertos. Entonces, de acá a acá no voy a poder pasar. Entonces, obligatoriamente, en realidad obligatoriamente no, voy a tener que testear si P0 puede llegar a sus máximos. De 5 a 10 puedo llegar porque le sumo los 5 que tenía libres y llego a 10. Ojo, acá lo que hay que tener en cuenta es que estos son los requerimientos máximos. Pueden ser que la ejecución no requiera los máximos, ¿no? Entonces, lo que puede ser es que yo pueda ejecutar por ahí P1, P2 y P0. O sea, P1 primero, P2 segundo y P3, P0 tercero. Pero el estado de la ejecución me va a dar un estado inseguro. Pero vamos por partes y vamos a analizar este caso que es el estado seguro. Entonces, el segundo de los casos era que ejecutaba P0 segundo, porque podía pasar de 5 a 10. De 5 a 10 paso tranquilamente y ahora libero estos 5 que tenía tomados. Liberé los 5 que tenía tomados. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Ya este no los liberé, este también lo liberé, y solo me queda este. Tengo 10 recursos libres, 10 libres, sería 12 menos estos dos, y con esos 10 recursos puedo llegar al máximo de 9, o sea, de 2 a 9 me quedan 7, o sea, me van a sobrar 3 todavía tengo como para tirar manteca al techo, ¿no? Pero voy a poder ejecutar tercero el proceso P2. Entonces, ahí encuentro que en un instante, o sea, ¿qué sería un instante? Sería en un instante, en la planificación del procesador, yo tengo este estado de requerimientos y este estado de ejecución. Para poder ejecutar, ya ahí el planificador no va a poder agarrar cualquier proceso y ejecutarlo así como así. Voy a tener que tener algún tipo de algoritmo, como va a ser el algoritmo del banquero, que lo que me va a permitir a mí es decir, bueno, ahora tengo que ejecutar, por ejemplo, agarro al azar, ¿no? Agarro P2. Y el algoritmo me va a tener que decir, no, mirá, si vos empezás ejecutando P2, en algún momento te podés interbloquear, así que no lo ejecutes. O sea, lo va a cargar, pero no lo va a ejecutar. Y después va a entrar P1, y ahí va a analizar todos los requerimientos que tienen el resto de los procesos con respecto a también P1,
y le va a decir, bueno, sí, con P1 podés empezar. Y después, no sé, va a agarrar de nuevo P2. Y con P2 no te va a dar ahí, me parece. Entonces, no lo cargues, no lo ejecutes. Como que lo va a patear para algún momento más adelante que se va a poder ejecutar. Después va a agarrar P0 y va a decir, sí, P0 lo podés ejecutar. Entonces, va a correr P0. Y después va a agarrar en algún otro momento P2 y va a decir, ahora sí lo podés ejecutar, y termina ejecutando esta secuencia de procesos. Eso sería para llegar a un estado seguro. Yo podría llegar a un estado inseguro. Acá, en otro instante, acá lo que tengo es que P2 pasó de 2, acá tenía un 2, a un 3. O sea, aumenté en 1. Entonces lo que voy a tener es que primero comienzo por P1. Por P1 tengo 5 más 2, me van a quedar 2 libres. ¿De 2 puedo pasar a 4? Sí. O sea, hasta ahí estoy seguro, estoy en un estado seguro. Voy a ejecutar P1, ejecuto P1, ahí voy bien. Voy a liberar los 2 de P1, entonces ahora voy a tener 4 disponibles, en vez de 5. 4 disponibles. 4 disponibles, y ya acá no puedo hacer más nada, fíjense. Ya, si quiero ejecutar con 4 disponibles, a este estado, para llegar de 5 a 10 necesito 5, y para llegar de 3 a 9 necesito 6. Ya no tengo forma de seguir ejecutando los procesos en un estado seguro. Pero como les decía antes, puede ser, o normalmente suele pasar, es que no necesito ejecutar el proceso con el máximo de recursos que declara ese proceso. Puede ser que yo de estos 3 necesite pasar a 6, y ahí sí voy a poder ejecutarlo. Entonces, el orden va a depender de la cantidad que yo requiera en algún momento. Pero como no cumplo con las necesidades máximas, lo puedo ejecutar, pero termino en un estado inseguro. Si justamente yo acá tengo, dijimos 10, me quedaban 2 libres, ejecutaba este, y después me quedan 4, y el siguiente me pide 6, chao. Si este me pidió 6, perdón, si este me pidió 5, o este me pidió 6, ya no, estoy en un interbloqueo. Ahí sí estoy en un interbloqueo, pero si me pidió menos de lo que tenía disponible en ese momento, me pidió 4, lo voy a poder ejecutar. Entonces, acá voy a llegar a un estado inseguro, pero eh, podría llegar a ejecutarlo. Entonces, de ahí viene a que un estado seguro es es seguro, y estoy 100% seguro de que es seguro. Es un poco redundante, ¿no? Porque un estado seguro, yo cumplo con las necesidades máximas en todo momento. Pero un estado inseguro no cumplo con las necesidades máximas, pero si esas necesidades a futuro que voy a tener en ese momento requieren los recursos máximos, ahí sí voy a estar en un estado de interbloqueo. Y de ahí viene este grafiquito. ¿Se entendió? Toda esta vuelta que el jueves se me dio en la cabeza, y ahora creo que está un poco más clara. Sí, Darío, ahora vamos a hacer
En realidad vamos a arrancar con el ejercicio de ejemplo y te vas a dar cuenta que son todos iguales después. Esto es, creo que lo más complicado era esto. Después van a ver que es sumas y restas. No hay mucho más. Bueno, voy a dejar todo como estaba. Después guardo y hago macanas. En realidad lo tengo que guardar porque hice un par de cambios. Ya esto es un machete viviente, esa presentación. Entonces, podemos tener tres estados. En un estado de interbloqueo, inseguro o seguro. Después hablamos de grafos futuros. Entonces, digamos, yo podía detectar en función de los recursos que podía llegar a tomar un proceso según lo que tenía descrito ese proceso, a un estado futuro de interbloqueo. Entonces, evitaría requerir un recurso si voy a quedar acá, ¿no? Este, si voy a requerir en algún momento un recurso y sé que si requiriendo este recurso entro en un estado de interbloqueo, me evito requerirlo. No lo requiero, voy a tener que frenar ese proceso de su ejecución. Y hasta que en algún momento, no sé, P2 termine, libere el recurso 2 y ahí sí voy a poder requerir este recurso. Después empezamos a hablar un poco así por encima del algoritmo del banquero, que hoy sí lo vamos a aplicar, donde dijimos que teníamos que resolver un sistema matricial donde voy a tener un vector de longitud m, una matriz de n por m, se me traba la lengua, una matriz de asignación también de n por m, una matriz de necesarios de n por m. Parece chino esto, ¿no? Pero les digo que es fácil. Y acá voy a tener los tres requerimientos para que se cumpla, digamos, el análisis del algoritmo del banquero es primero que los requeridos sean menor o igual que los necesarios. Después que los requeridos sean menores o iguales que los disponibles. Y siempre es un if al siguiente. Si no se cumple, tengo que cambiar de proceso. Y tercero, se le asignan los recursos modificando el siguiente estado. Acá es, si tenía recursos tomados ese proceso y ya lo terminé de ejecutar, los libero. Hasta acá terminamos la clase pasada. Todo esto último lo vamos a ver más en detalle en 10 minutos. Detección de interbloqueos. Dijimos de evadir, dijimos primero de prevenir, después de evadir, y ahora vamos a ver detectar. Detección de interbloqueos. En los casos que el sistema no emplea ningún algoritmo de prevención ni evasión, entonces puede producirse un interbloqueo, por lo que el sistema debe proporcionar un algoritmo que examine el estado del sistema para determinar si se ha producido un interbloqueo. O sea, el sistema mismo va a tener que tener un software que analice si se produjo o no un interbloqueo. O sea, va a tener que ver los procesos, va a tener que analizar los procesos que están en ejecución en ese momento, a ver si alguno está esperando un recurso que otro proceso tiene tomado y a su vez ese recurso está siendo tomado por el proceso primordial, digamos, el primer proceso. Entonces, ¿cómo lo puedo detectar? También nuevamente mediante un diagrama de grafos, donde si yo tengo este diagrama de grafos, puedo graficar este diagrama de grafos de espera y sabiendo este diagrama o teniendo este diagrama de grafos de espera,
puedo saber la dependencia de un proceso con respecto a otro. Acá vemos que P4 requiere un recurso 2 y R2, el recurso 2 está asignado al proceso 1. Entonces, el proceso 4 va a depender del proceso 1. En realidad es de que libere este recurso, quiere decir que este proceso va a depender de este proceso. Y así con cada uno, ¿no? Fíjense acá, R1 está asignado a P2 y P2 requiere el recurso 5. O sea, P1 va a depender de P2. Cuando P2 libere el recurso 1, lo va a liberar a P1. O va a poder ejecutarlo, lo va a liberar a R1 para que se ejecute P1. Y de acá sacamos todo este grafo sería el grafo de espera. La idea de teniendo este grafo es, una vez que se produce el interbloqueo, ver cuál es la dependencia de un proceso con respecto a otro. Por ejemplo, digo, bueno, si yo no tuviese este grafo, diría, bueno, ¿qué procesos tengo en ejecución? Tenés P1, P2, P3, P4 y P5. ¿Qué solución para salir del interbloqueo tengo? Puedo matar todos, agarrar y decir, bueno, mato todos y que empiece todo de cero. Pero eso sería una pérdida muy grande de tiempo. Esa pérdida muy grande de tiempo es todos estos procesos, volverlos a ejecutar, involucra nuevamente uso de CPU, uso de memoria, etc. Es comenzar todo de nuevo. Y, y no es la idea, ¿no? Otra solución es agarrar y decir, bueno, empecemos a matar al azar. No sé, mato P5. Pero yo matando P5, por ahí no rompía, o sea, justo en este podría llegarse a dar el caso, si tengo suficientes instancias acá, o sea, si esto es de una sola instancia, no. Ya digamos, sigue el interbloqueo. Si tengo más de una instancia acá en R3, ahí sí lo podía solucionar matando P5. Pero supóngase que tienen un P6, un P7 y un P8, y yo tengo que matar así al azar, por ahí mato procesos que no tenían nada que ver y no gano nada. Entonces, con este grafo, tengo la dependencia de todos los procesos con respecto al resto de los procesos. Y yo puedo encontrar donde tengo un ciclo. Si tengo un ciclo, posiblemente tengo un ciclo de requerimientos y pueda, por ejemplo, no sé, matar P2. Si yo mato P2, en algún momento P1 se va a terminar ejecutando porque va a liberar el recurso que tiene asignado, este R1 que tiene asignado a P2, y entonces puedo ejecutar P1, después voy a poder ejecutar P4, después voy a poder ejecutar P3, y P5 lo voy a poder ejecutar solo, digamos. Podría de alguna forma sistematizar la elección de una víctima que haga que el sistema, si bien tenga una pérdida de performance, no sea total, digamos. La idea nunca va a ser matar todos los procesos y correr todo de cero, porque puede ser que vuelva nuevamente un estado de interbloqueo. Entonces, con este diagrama podría llegar a tener algún tipo de indicador de cómo resolver el tema del interbloqueo. Utilización del algoritmo de detección. Los interbloqueos se producen cuando un proceso realiza una solicitud que no se puede conceder de forma inmediata. Este dato nos puede servir para identificar qué proceso causa el interbloqueo. Esto, si recuerdan el diagramita de futuros, de estados futuros, si este estaba por requerir este recurso, y yo corto esa solicitud, de alguna forma, ya, o yo tengo esta solicitud y la requiero, ya sé que esta es la que me provocó el interbloqueo. Me fui muy para... Una más ahí. Esta solicitud puede ser la solicitud final, la que complete
una cadena de procesos de espera. O sea, si yo tengo el último proceso, que es si yo tengo el registro del último proceso que requirió un recurso, podría saber qué proceso es el que lo generó, de alguna forma, el último que lo generó. Entonces, cada uno de los interbloqueos es una arista del ciclo de grafos de recursos. Este sería el grafo de recursos. Y tengo un ciclo. Ahí acá tengo varios ciclos. Acá tengo 1, 2, 3, 3. Bastante. Entonces, fui acá. Van a existir diferentes soluciones para resolver el interbloqueo. Una es informar al operador, o sea, supónganse el caso que ustedes tienen, no sé, una base de datos. Esto suele pasar, ¿no? Tienen una base de datos y tienen varios procesos, varias consultas ejecutándose en esa base de datos. Normalmente, a veces, normalmente no, cuando uno tiene muchos procesos corriendo en la base de datos, puede ser que el acceso a las tablas de la base de datos provoquen bloqueos de las tablas. O sea, alguien está escribiendo en una tabla, pero a su vez está leyendo en otra tabla para modificar la siguiente tabla, ¿no? Y hay otro proceso que hace lo contrario. Ahí te quedas como en un estado también de interbloqueo en una base de datos. Se dice que la base está bloqueada porque hay tablas que están bloqueadas. Y vos tenés esos dos o n procesos que están accediendo a la base de datos y no, digamos, no aumenta la ejecución de los procesitos de base de datos. O sea, siempre veo que los procesos están en el mismo nivel, no aumenta el porcentaje de ejecución. Entonces vos decís, algo está pasando acá. Entonces, lo que puede hacer ahí un operador o lo que hace un DBA es analizar qué tablas se bloquean, qué procesos son los que están corriendo eh, digamos, esas consultas que impactan sobre la base de datos, y lo que hace el operador o el DBA es matar uno de los dos procesos. Primero tiene que tener conocimiento, obviamente, de base de datos, y después tiene que tener conocimiento de qué es lo que hace ese proceso. O sea, no solo tiene que conocer la parte técnica, sino tiene que conocer de alguna forma la parte, ¿cómo se dice? Funcional de esa consulta. No es lo mismo, no sé, yo que quiero ver no sé, por ejemplo, un sistema de facturación, ¿no? Un sistema de una empresa que ejecuta la facturación. Vos tenés que ir campo por campo procesando uno y otro campo de una tabla en particular, donde tengo todos los clientes a facturar. Tengo que ir uno por uno facturando, ¿no? Y, no sé, un usuario que quiere hacer una consulta para ver, no sé, un saldo. Yo tengo dos procesos ahí que están bloqueados. Como administrador voy a tener que elegir uno de los dos. ¿Cuál, digamos, si conozco la funcionalidad de cada una de esas consultas, puedo matar a uno o a otro? Obviamente voy a matar al que está haciendo la consulta de saldo. No voy a matar al de la facturación porque si no, me matan a mí. Si yo corto una facturación de una empresa, esa empresa tiene que refacturar todo el lote de clientes que estuvo facturando hasta el momento. Piensen que, por ejemplo, en el caso de las empresas donde yo trabajo, una facturación puede llegar a durar, ¿cuánto? Bueno, ahora debe estar un poco menos, debe estar en 8 horas más o menos. Pero antes podía llegar hasta 24 horas corriendo un proceso de facturación. Tengan en cuenta que es una empresa, digamos, entre mediana y pequeña. Si vos me hablas de una empresa grande, no sé, como una empresa de telecomunicaciones, las telefónicas, por ejemplo, que tienen
millones de clientes, si tenés que volver a facturar todo eso y mataste el proceso de la facturación, seguramente tu cabeza ruede eh, hasta la puerta de tu casa, pero tengan en cuenta que van a tener que, de alguna forma, como administradores de base de datos, conocer qué procesos tienen que matar. Entonces, podría matarlo como usuario y matar o interrumpir un proceso para romper la cadena circular. Otra alternativa consiste en desalojar algunos recursos de uno o más procesos bloqueados. O sea, la primera solución es matar un proceso o n procesos. Yo voy acá y digo, bueno, mato el proceso 2. Lo mato y sigo ejecutando. Pero tengo que conocer de alguna forma qué era lo que provocaba el interbloqueo y qué pasaría si mato ese proceso. Y la otra forma es liberar los recursos de un proceso. Agarrar y decir, bueno, este recurso está asignado al proceso, al revés, vamos, este de acá. Este recurso 2 está asignado al proceso 1, se lo desasigno, lo desatacho y le queda disponible para el que lo estaba requiriendo, para el proceso 4. Y puedo ejecutar el proceso 4 y rompo digamos, la espera circular o el ciclo. Esto sería acá. Entonces las soluciones que puedo tener es interrumpir todos los procesos interbloqueados, que dijimos que no era una solución, pero no era lo mejor. Lo que pone Facundo es decir, no podés matar por matar. La idea no es matar por matar. A veces, esto ya es más que todo experiencia, ¿no? Uno conoce qué procesos de base de datos provocan interbloqueos o provocan bloqueos de tablas. No sería el caso de interbloqueos. Pero provoca digamos que de alguna forma los procesos por ejemplo, de facturación, que son procesos muy largos, se bloqueen. Se bloqueen es o que funcionen muy lento o que prácticamente no se muevan. O sea, vos empezaste a facturar por el cliente 1 y después de 6 horas vas por el cliente 1 y decís, no, acá pasó algo. Se quedó trabado. O por ahí después de 6 horas va por el cliente 10 y vos tenés 10 millones. Algo también pasó. Entonces puede ser que eh, conozcas el ambiente donde trabajás y decís, bueno, este proceso no lo puedo matar porque es un proceso importante. Y después tenés otros procesos que, que te van a ir apareciendo y por ahí no los conoces. Entonces, si no los conoces, matar por matar no lo podés hacer. Me pasó, ¿cuándo fue? El martes pasado, creo que fue. Una base de datos SQL y no tiene nada que ver con interbloqueos, pero sí viene como ejemplo, está bueno. La base de datos es un SQL, ¿no? Un SQL Server sobre un Windows y el equipo se puso al 99% de uso de memoria y 99% de uso de CPU, saturado por donde se lo veía. Hago el análisis, vemos que hay 2 o 3 procesos que están corriendo en ese servidor. Yo como solución, si querían que funcionen las cosas, podría agarrar y decir, bueno, mato todo, igual que se vuelva a ejecutar. Pero por ahí si mato todo es una pérdida de tiempo, porque a veces vos reprocesar es, sí, agarrar y empezar de cero, pero otras veces reprocesar es ver que se procesó, pues te puede quedar el trabajo a medio hacer y te pueden, digamos, cambiar te puede cambiar el resultado final si no lo reprocesás bien, no de nuevo, sino que suponete que vos lo que hacías era a un campo le sumabas 1.
de una tabla. Le sumabas uno, le sumabas uno, le sumabas uno, y vos llegaste hasta cierto punto y se te cortó. Después, si volvés a procesar todo de cero, a los que ya habías procesado le estás sumando 2. Entonces no tenés que hacer eso, tenés que ver hasta dónde procesaste y de ahí en adelante sí sumarle 1. En cambio, entonces ahí ya tenés un trabajo de reprocesamiento distinto a ejecutar de cero. Entonces, lo que dije ahí es, bueno, les dije, bueno, miren, tengo tres procesos corriendo. Este que viene de este servidor, este que está hace de 2 horas corriendo, y este que no sé ni de quién es el proceso. Yo no sabía de quién era el proceso. No sabía ni la máquina de origen, ni destino, nada. Y investigando un poco, encontramos que uno de los chicos de desarrollo se puso a probar algo sobre ese servidor, muy mal, y hizo que se trabe el servidor prácticamente. Entonces, obviamente, el que elegimos matar fue el que se había mandado así al, al, al desarrollador, que se había mandado así como así a probar sobre un servidor productivo una aplicación que tenía que desarrollar. Lo maté a ese, el resto siguió corriendo y bajó al 50% todo. Facundo dice, suele suceder que un proceso se queda bloqueado y hay que forzar su cierre, si no queda esperando y no termina nunca o demora. Exactamente, sí. Suele pasar que un proceso quiere acceder a una tabla de la base de datos, que esa tabla está siendo utilizada por otro proceso y se queda la tabla bloqueada, se dice. Y era lo que estaba pasando ahí. Y algo más estaba pasando porque a veces las consultas, cuando los desarrolladores, cuando vos haces una consulta, si haces un select no pasa nada, pero si es una consulta que usás primary keys y es un poquito más compleja, la tenés que hacer media como recursiva y no la hacen muy eficiente la consulta. Eso es algo que seguramente verán en base de datos y hace el, que el procesamiento que tenga que tener el servidor sobre esa consulta sea ineficiente y hace que suba el uso de CPU, suba el uso de memoria. Básicamente es una porquería de consulta que hace que todo el sistema decaiga. Pero bueno, o sea, la idea no es matar así al azar, sino elegir qué es lo que tenés que matar. Entonces, y acá me da un poco el pie al segundo caso, que es interrumpir un proceso cada vez hasta que el ciclo de interbloqueo se elimine, interrumpir un proceso cada vez hasta que el ciclo de interbloqueo se elimine. O sea, no matar a todos los procesos, sino que matar a alguno en particular. Y digamos, qué decisión tengo que tomar o sea, cuál de todos los procesos que están interbloqueados debo matar. Entonces, debo tomar una decisión respecto a cuál de todos de los procesos debo eliminar. Entonces ahí los pondero en función de la prioridad del proceso, durante cuánto tiempo ha estado ejecutándose. O sea, en el primer caso que yo les di, el tema de la prioridad, dije, bueno, había un usuario que estaba haciendo una consulta de saldo y después se estaba facturando. Voy y mato al del saldo, o el ejemplo que les di recién del desarrollador. Eso, eso era yo como administrador de base de datos, ¿no? Eh, no era un algoritmo de detección. Fui y maté el proceso que estaba corriendo el desarrollador. Después el segundo, durante cuánto tiempo ha estado ejecutándose. O sea, si yo tengo un proceso, como les decía, que dura 24 horas y le quedan 2 minutos, ¿cómo sé cuánto tarda, cuánto puede llegar a tardar? Es porque periódicamente corre ese proceso y sé más o menos cuándo termina. Yo tengo, en realidad yo no, pero los chicos que corren la facturación los analistas funcionales tienen una estadística de cuánto dura cada uno de los procesos. Entonces, si un proceso dura 2 horas y pasaron 2 horas 5 y todavía no terminó, ya se empiezan a agarrar la cabeza pensando, qué raro que no terminó esto. Entonces, tienen un control del tiempo. Entonces,
Si yo tengo un proceso que dura 24 horas y pasaron 23 horas y media y todavía no terminó y está en un estado de interbloqueo, no me conviene matar ese proceso, me conviene matar a alguno que recién se haya lanzado o que tenga poco tiempo de ejecución. Entonces, esa sería otra herramienta, otro parámetro que me permite tomar una decisión. Después, ¿cuántos y qué tipos de recursos ha utilizado? O sea, si yo tengo un proceso que requiere un solo recurso y después tengo otro proceso que requiere 20 recursos distintos o varias instancias de un mismo proceso, de un mismo recurso. También ahí tengo otro parámetro para elegir. Voy a tratar de elegir por ahí digamos, un proceso que tenga muchos recursos, no el que tiene uno solo. Después, ¿cuántos más recursos necesita el proceso para completarse? Esto sería si a un proceso había corrido por ahí en tiempo, poco tiempo, pero ya había tomado casi todos los recursos que necesitaba, lo puedo ponderar también como para decir, bueno, me queda un solo proceso un solo recurso por requerir y ejecutar, y ya lo puedo liberar. Entonces, no me conviene liberar a matar a si me queda uno solo, un solo recurso por ejecutar. Por ahí tenía otro proceso que todavía estaba por la mitad o recién había empezado en la toma de recursos. ¿Cuántos procesos hará falta terminar? O sea, también a veces con un solo proceso no me alcanza y tengo que matar más de uno. Y ver, bueno, cuáles tengo que matar. También si es un proceso interactivo o de procesamiento por lotes, o sea, si es un proceso que, que corre en tiempo real, yo lo necesito que esté disponible, lo voy a poder de alguna forma, lo voy a ponderar de alguna forma con mayor prioridad que a un proceso que corre procesos por lotes. Proceso por lote sería, no sé, una facturación que corre por lotes de clientes y voy corriendo el primer lote, el segundo lote, hasta, no sé, el 10º lote y ahí termino de facturar. Esto puede provocar lo siguiente. El tema de, digamos, cómo va a ser la recuperación. Igual yo ya me estaba saltando un poquito más adelante, como 20 pasos más adelante. O sea, lo que tengo que hacer es cómo recuperarme ante un interbloqueo. Primero es seleccionar una víctima, que dijimos, bueno, voy a matar uno o n procesos dentro del interbloqueo, de los que están interbloqueados, y qué costes, o sea, qué costo provoca matar ese proceso. Son las 10. Vamos bien. Entonces la idea es, teniendo todos estos parámetros, tratar de que el coste de salir de un interbloqueo sea lo más barato posible, de alguna forma, lo menos costoso posible. Entonces voy a tener que elegir una víctima. La forma más sencilla es anularlo, que sería tirarle un kill, por ejemplo, y matar el proceso, y reiniciar el proceso. Después, ¿qué puede provocar esto? Que de alguna forma yo a ese proceso que sistemáticamente lo anulo
porque provoca un interbloqueo, puede provocarle inanición. O sea, si yo lo tengo de punto ese proceso y estoy diciéndole, bueno, se produjo un interbloqueo. ¿A quién mato? Al proceso 5. Lo mato al proceso 5. Se produce de nuevo un interbloqueo. Voy y mato el proceso 5 de nuevo. Se produce un interbloqueo. Voy y mato el proceso 5. Le provoco inanición a ese proceso. No lo puedo ejecutar nunca. O sea, lo que voy a tener que también es, de alguna forma, medir las veces que mato al proceso o si lo maté hace poco tiempo también. Yo vivo matando ese proceso, en algún momento voy a tener que cambiar la estrategia y matar otro proceso porque por ahí no es el que termina provocando el interbloqueo. Entonces, estas son estrategias que voy a tener que tener en cuenta a la hora de salir del interbloqueo. ¿Qué víctima selecciono? ¿Qué es lo que hago para anularlo? Y tratar de evitar un estado de inanición, un estado de que el proceso que siempre elijo para matar es el mismo y queda sin ejecutarse. Y eso sería todo de lo que es detección de interbloqueos. Y ahora vamos a meternos con el algoritmo banquero. ¿Se entendió hasta acá? En realidad, hasta acá. Fíjense que todo esto hasta el momento es todo teoría. La parte práctica es lo que viene de acá en adelante. Creo que todo práctica hasta el final. Queda un poquito más. El último ejemplo está bueno. Bueno. Acá. Supongamos lo siguiente, ¿no? Este es el primer ejemplo. Yo, acá lo que voy a tener son las matrices. Si recuerdan, tenía una matriz de adjudicados, una matriz de máximos, una matriz de disponibles, y después lo que voy a tener es una matriz de necesarios que va a ser, o sea, la matriz M menos A. No hay mucho más. Es todo esto. Donde, ¿qué quiere decir esta matriz? Que en un momento dado tengo adjudicado un recurso R1 al proceso 1, un recurso R2 al proceso 1 y un recurso cero recursos R3 al proceso 1. Y lo mismo con esto. Tengo 0R1 con el proceso 2. Tengo 0R1, 0R2, 1R3. Supongamos que esto puede ser, no sé, un escáner, el disco rígido y la impresora. Y lo mismo, ¿no? Los recursos son lo mismo. Puede ser un semáforo, un archivo y, no sé, una memoria compartida. Una cosa así, digamos. Pueden ser recursos lógicos o físicos. Para nuestro análisis van a ser R1, R2 y R3. Nada más. Digamos, para arrancar, lo primero que tengo que conocer, que esto es lo más complicado, es qué cantidad de recursos máximos puede requerir o va a necesitar un proceso. Acá vemos que el proceso 1, como máximo, va a requerir un R1. Como máximo va a requerir un R2. Y como máximo va a requerir 2 R3. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, la segunda fila es lo mismo, pero para el proceso 2 y la tercera para el proceso 3. Digo que los máximos, las materias máximas son fijas, ¿no? La adjudicado va variando en el texto. Exactamente. Los adjudicados es como si tuviese la foto de lo que tengo ahora. Yo ahora estoy, no sé, estoy, como dije recién,
usando el escáner. Acá medio raro porque estoy usando una de las dos instancias de este escáner. Y máximos es lo que como máximo voy a utilizar. O sea, acá voy a... Esto no es sencillo, digamos, no es gratis conocer la cantidad de recursos máximos que tengo que, digamos, que tengo que, ¿cómo es que se dice? Que declarar, no me salía la palabra. Porque como desarrollador, cuando armo una aplicación que tengo 3 procesos, tengo que definir todos los recursos que voy a utilizar. Acceder a esos recursos eh, van a hacer que de alguna forma tenga que declarar como desarrollador cuántas instancias puedo utilizar. Lo tengo que tener muy claro. Si no lo tengo claro, ya esta matriz es difícil de armar. O sea, lo más difícil de todo esto es declarar como máximo cuántos recursos voy a utilizar. A veces no conozco, entonces, ¿qué es lo que hace un desarrollador? Y dame todos los recursos sí, yo necesito todo. Es lo más sencillo. Pero bueno, lo debería declarar y lo debería establecer. Vamos, perdón, que vamos a hacer un corte acá porque justo se está despertando mi hija. Así que si corto un toque el video, si quieren tómense un café y seguimos en 10 minutos, 10 y cuarto.